Y llegamos a la publicidad. Sí, pero cuanto más grande IDAFE, más difícil crece también, como todo, pero bueno. De ahí la ralentización de que Azure, por ejemplo, crezca más últimamente, o últimamente no, crezca más en los últimos años que Amazon o Google Cloud, porque son más pequeñas, es obvio. Es más sencillo arrastrar un triciclo, por así decirlo, que un coche. O sea, está claro. Crece menos, pero por ello no es que crezca, no es que crezca poco. Este último año creció al 30%, o sea, no es moco de pavo. Sobre todo teniendo en cuenta que ya son 80 billion de ingresos. O sea, mover 80 billion al 30% o al 20%, eso es una cosa impresionante. Es una buena opinión. Y nada, el apartado de publicidad digital, clave, porque todos conocemos lo increíblemente bueno que son los negocios de publicidad digital, porque al fin y al cabo son mejores que las propuestas alternativas o clásicas de anuncios en la tele o anuncios en la mitad de la autopista, porque no sabes quién está viendo eso ni qué retorno tiene. Y claramente es una mejor propuesta de valor la publicidad digital. O sea, solo con eso ya pues, el sector crece a doble dígito, y Amazon obviamente crece a un mayor ritmo, por el hecho de lo que hablábamos antes, de que es más pequeña, tiene mayor crecimiento y menor grado de madurez que Alphabet o Meta. Y también por lo que comenté de que su propuesta de valor para mí es mejor. O sea, no es que no es que reemplace a esos tipos de publicidad, son complementarias realmente, porque de alguna forma Amazon te da aquello que compras, porque sabe lo que compras, Google te da lo que buscas y Meta te da pues lo que ni siquiera sabes que te gusta. Entonces son complementarias, y al fin y al cabo pues para aquellos 3P pues aquellos vendedores 3P tiene mucho sentido hacer la publicidad en Amazon, por lo que tiene sentido que si la publicidad digital crece a doble dígito, no sé exactamente, creo que al 12 o 14%, no me acuerdo, pues que Amazon crezca más. Sí, de hecho podemos ver aquí pues cómo Amazon, que es la línea gris, pues va robando cuota de mercado a niveles pues impresionantes. Y vemos también pues a la derecha cómo va a crecer cómo se espera que crezca el apartado de publicidad digital, aunque se ralentizará, porque esto está hecho en 2019, si no me equivoco, y obviamente ahora estamos en una situación macro totalmente diferente, donde las compañías pues tienen un poco que pensarse un poquito más dónde desembolsar el dinero. De ahí que también se ralentice el cloud y se ralentice la publicidad digital. Pero vamos, que a largo plazo esto crecerá a doble dígito seguro. Ahí está, a ritmo del 12%. El apartado de e-commerce por el lado occidental, compite con eBay, Mercado Libre, Shopify, Walmart, Target y demás. Y en Asia, pues, con Alibaba, JD, Pinduoduo, no sé exactamente ni cómo se pronuncia. Es más complicado, pues, Pinduoduo. Y al lado occidental, creo que es la siguiente diapositiva, hay un claro dominio, pero por el de China y de Asia, pues mucho más complejo por el tema del gobierno. 40% de cuota de mercado en Estados Unidos y ni un 1% en China. Casi que no le merece la pena. De hecho, lo dice en el libro. En el libro te dice que lo intentaron en China, pero que no tenía sentido. En plan, no tiene sentido porque es otra cultura, otros gustos. A lo mejor también es muy clave dentro del propio e-commerce de Amazon eso, la suscripción Prime, y a lo mejor la suscripción Prime en China. Pues, al final la rivalidad entre gobiernos, entre China y exactamente, Estados Unidos, tampoco vas a querer que no la prohíben porque no es importante, pero si no la prohibirían como está prohibida Amazon, o sea, Facebook. No, es que si el gobierno chino se mete con Alibaba y con JD y con estas empresas, imagínate si Amazon fuera importante dentro del propio comercio chino. Es que vamos, no tiene ningún tipo de sentido, yo creo. Aparte de eso, es muy complejo pues meterse dentro si no tiene ciertas relaciones con el gobierno del Partido Comunista Chino. Entonces, no creo que sea un aporte a futuro de China. Más bien India sí creo que hay mucho potencial ahí. Y luego tenemos aquí el sector del cloud, que compite lo que ya hemos dicho con Azure y con Alphabet. Yo creo que el mayor competidor es Azure, es Microsoft de calle. ¿Por qué? Por el hecho de que ya tienen los clientes. Aquí donde se compite en este sector es por los clientes, no tanto por los ingresos. O sea, los ingresos es una derivada del futuro. Los clientes, cuando tú tienes tanto coste de cambio, cuando el sector tiene un coste de cambio tan elevado, pues lo importante es captar clientes, básicamente, porque después no se te van a ir. Y Microsoft, pues la ventaja que tiene en este caso es que la gran mayoría de empresas del mundo utilizan la ofimática o los productos de Microsoft, perdón. Solo tienes que darle una llamada y decirle, mira, te ofrezco esto, sabes que mis productos son los mejores, te ofrezco Azure, te ofrezco ciertas ventajas para que tengas Azure. Por eso yo creo que va a ser el mayor competidor. Sualen les hablará mucho más de
de Microsoft, pero para mí es el mayor competidor. Lo que pasa es que AWS pues ya tiene contratos y al ser el primero ya en llegar, pues tiene esa ventaja. ¿No crees que también quedará como esto al final como un oligopolio, es decir, entre las tres? Sí, yo creo que... bueno, Alibaba en China, pero los otros, digo, Salesforce Sí, y eso. yo creo que esto Sí. quedará como la publicidad digital, más o menos, yo creo. Se repartirán Bueno, ahí entre Amazon y Microsoft, yo creo. Quedará ahí. Google No también. voy a hacer estimaciones, pero mi idea es que pues 30% cada uno de cuota de mercado por ahí rondando. Es obvio que Azure pues tiene esa capacidad de tener ya los clientes, pues le ofrece, y coño, y ser Microsoft, pues no estamos hablando de Adobe, por así decirlo, que Adobe es mi principal posición en cartera, pero que no tiene el poder de marca que tiene Microsoft y esa capacidad de estar tan presente en las empresas. Es un rival duro, pero yo creo que el pastel es demasiado grande como para que no esté repartido entre estos tres. Y nada, publicidad digital, pues lo dicho, Meta Platform y Alphabet son la principal competencia. Para mí no es una publicidad sustitutiva, sino más bien complementaria. Tiene sentido hacer publicidad en ambos. Se repartirán las empresas, sobre todo las que se dedican a vender productos, repartirán su capital entre estos tres tipos de publicidades, y incluso las que sean más de vender productos, pues tirarán un poco más por Amazon si es que venden en Amazon. Bueno, es que de hecho con el Buy with Prime es que incentivas, no se hacen una idea de lo que incentivas a hacer la publicidad, porque al fin y al cabo tiene mucho más sentido si quieres acabar en la página web del cliente, tiene mucho más sentido que lo hagas a través de Amazon que lo hagas a través de un anuncio de YouTube o de un anuncio de Instagram, por cómo está el cliente, el modo compra. Entonces, ver un anuncio en Amazon, clicar y que te derive a la página web, pues al fin y al cabo es la alternativa que había antes a la publicidad en YouTube e Instagram, y que creo que tiene mucho más sentido para esa venta de productos. Y nada, en el resto de plataformas, o sea, dentro de la suscripción Prime, básicamente, pues compite dentro del streaming de vídeo con Disney, Netflix y HBO, aunque HBO Max hicieron un contrato ahora para tenerlo también en Prime, que habían salido, pero después HBO por sí sola no va a ningún lado, entonces necesita de Amazon. Streaming de música con Spotify y Apple Music, los dispositivos de voz pues con Apple y Alphabet, sector minorista con Walmart y logística pues con FedEx y UPS. Y lo que digo en la tesis, básicamente, que no creo que compita de manera exclusiva con cada uno de estos sectores. Plan, no creo que quiera ser la reina del streaming de vídeo y la reina del streaming de música, sino que quiere tener la mejor propuesta de valor conjunta de todas las suscripciones. Obviamente, por conociendo cómo es Amazon, pues querrá competir y querrá ser la mejor. De ahí que compren MGM para el Prime Video, que compren los derechos del Señor de los Anillos y te monten la serie más cara de la historia y demás. Quieren competir, pero tampoco creo que quieran competir en el sentido de volcar todos sus recursos en cada uno de estos sectores, o sea, de esta línea de negocio, sino que lo que buscan es que esa suscripción Prime pues sea lo más grande posible, que aporte el máximo valor posible y las necesidades pues cubran las máximas posibles. Si la competencia más feroz, pues del lado de la logística, obviamente, y del lado de los dispositivos de voz, y también pues el lado de Walmart, pues también competirle en retail físico a Walmart pues tampoco va a ser fácil, que digamos. Y nada, llegamos a los fundamentales, es esa parte pues importante del negocio si eres inversor en valor y no puedes ignorar los números, aunque sea muy importante el aspecto cualitativo. Y aquí hay pues luces y sombras. Por el apartado de ingresos pues tenemos ese más 28% de crecimiento anualizado en los últimos 7 años y un margen bruto que conforme pasa el tiempo pues es más amplio. De hecho, de media es el 40%, pero si tú ves una gráfica, eso va del 36, 38, 40 hasta un 44 este último cuarto. Entonces, las sombras son básicamente pues el margen operativo, que son ese 5%, pero que realmente te están engañando. Ese margen operativo no es real por dos motivos. El primero es porque el futuro de Amazon está en los servicios, como ya he dicho, y el segundo es porque hay gastos que se están colando y que no son realmente gastos, sino que son inversiones, como veremos a continuación. Bueno, sin que paga menos impuestos también. No, es que de hecho a Amazon le viene de perlas, porque realmente cuanto menor gasto operativo tengas, pues menos pagarás de impuestos. Entonces, perfecto. Pues no hay problema, la verdad. Hacia base, ¿no? Igual. Y nada, por el lado de que el futuro de Amazon está en los servicios, pues hay que entender que, uno, los márgenes se van a ampliar por el simple hecho de que cada vez los servicios pesan más, y dos, que hay que entender el ciclo de vida de las empresas y ver si están en periodos de siembra o de recoger. Entonces, Amazon lleva casi toda su vida invirtiendo de forma masiva en mejores servicios, clientes más fieles, y que no haya otra alternativa a Amazon, básicamente. Entonces, primero entender esto es importante porque si no te vas a dejar engañar, porque los márgenes son bajos. Obviamente, si tú inviertes y encima parte de esas inversiones pues están disfrazadas de gastos, o incluso inversiones no tan obvias como bajar precios o no subir precios directamente en Prime, pues eso es al fin y al cabo una inversión en fidelidad al cliente. Entonces hay que entender eso para tener en cuenta de que esos márgenes no son reales. Y la segunda, que está en la siguiente diapositiva, pues hay gastos que realmente son inversiones. Una componente importante como inversores y analistas es entender la contabilidad y entender las limitaciones de esta. Al fin y al cabo venimos, o sea, el mundo
fondo viene de una contabilidad y de empresas intensivas en valor tangible, por así decirlo. Los activos de las antiguas empresas pues eran todo tangibles, fábricas, infraestructura y demás. Sin embargo, con la economía digital que tenemos hoy en día, pues cada vez hay más componente intangible dentro de los balances de las compañías, de valor de marca o marketing y demás. Entonces, es importante tener en cuenta que bajo US GAAP, que es como la contabilidad de Estados Unidos básicamente, hay gastos, entre comillas, que son inversiones como en I+D o marketing y que se contabilizan en la P&L como OPEX o como coste de ventas. Y aparte de esto, pues aparte del I+D y del marketing, pues hay inversiones no tan obvias, como dije, como captar nuevos clientes o generar hábitos de consumo y pautas de comportamiento repetitivos que hacen que ahora suponen pérdidas, pero que al fin y al cabo estás invirtiendo en la fidelidad del cliente. La fidelidad del cliente para Amazon es clave, que es, por ejemplo, el componente del net shipping cost, que es básicamente el coste neto del envío, que Amazon se hace cargo de este coste neto, o tener el Prime a un precio muy inferior al valor percibido. Y bueno, nuestra misión como analistas y de negocios pues, es detectar estas inversiones disfrazadas de gastos y capitalizarlas en balance para conocer los márgenes reales de Amazon. En el ejercicio que hice, básicamente, pues hice 3 ajustes, siendo bastante conservador, sobre todo el apartado de marketing. Capitalicé la mitad del gasto en I+D, porque obviamente lleva muchos años invirtiendo y hay un know-how ahí detrás que eso crea, pues al fin y al cabo, cierto valor intangible en el balance. Una quinta parte, es decir, el 20% del gasto en marketing, pues al fin y al cabo la imagen de marca, que se lo digan a Coca-Cola, tiene mucha importancia en la recurrencia de las ventas. O por ejemplo, el tú saber quién está. Cuando Amazon pone anuncios en Twitter, anuncios en Instagram o anuncios en Google, pues conocer quién es su cliente potencial, al fin y al cabo eso es una inversión, porque estás conociendo a tu tipo cliente y no te va a generar solamente un ingreso actual, sino que va a generar más ingresos a futuro, que al fin y al cabo es lo que se diferencia un gasto de una inversión. Y todo el net shipping cost, porque eso es claramente una inversión, o sea, que se haga cargo del coste de los envíos Prime, pues de los suscriptores Prime, pues al fin y al cabo es una inversión en fidelidad. Y bueno, aquí es la gráfica básicamente, que podemos ver la diferencia de márgenes de un 5% a cómo quedaría realmente con los gastos capitalizados. Me guié un poco, como veremos después, de Damodaran, de Aswad Damodaran, que es una eminencia contable. Le recomiendo muchísimo su libro, del pequeño libro de la valoración de empresas, creo que era, y sobre todo su vídeo en YouTube. Y claro, esto es importante para darte cuenta de que realmente los márgenes, pues no, márgenes operativos no son así. Aunque realmente caer doble, prácticamente. Exactamente, es el doble, o sea, porque es que se contabilizan como gastos, que realmente no son gastos, o sea, que tú inviertas, hay cierto gasto en marketing que sí, pero hay otro gasto en marketing que crea un intangible en el balance y que eso te genera 3, 4, 5 años de beneficio futuro o de ingreso futuro, entonces hay que tenerlo en cuenta. Que después llega el free cash flow y que no afecta tanto, porque realmente cuando llegas al free cash flow, pues ya quitas CAPEX y demás y tienes en cuenta todo esto, pero más que nada para ver que operativamente el negocio no es un desastre, sino que desde que se pongan un poco a bajar la intensidad de las inversiones y que sigan creciendo las líneas de negocio de servicio, pues eso, el valor va a aflorar y los márgenes de Amazon son mucho más reales. Y eso es algo que es un componente importante, porque a mí me echó para atrás en su momento el hecho de ver esos márgenes, ver que a lo mejor Alibaba tenía márgenes mucho más elevados que Amazon. Digo, ¿pero por qué? Y realmente hasta que no te pones a investigar un poco, pues no te das cuenta de esto. Ya, pero que tú quieres que bajen más los márgenes para que caiga más la cotización y compro más. No, literal. Literal. O sea, es importante. O sea, cuando te das cuenta de que lo que sube, los números que suben y bajan son siempre números y es un vaivén de expectativas del mercado, pues deseas, o sea, para así decirlo, es un inconveniente de nuestra forma de invertir, que es que quieres que las empresas caigan de cierta forma para seguir comprando. Entonces, sí. Y nada, el siguiente diapositiva, pues recomiendo muchísimo, pero muchísimo, para aquellos que sean frikis de la contabilidad y de la valoración de negocios, pues que se lean el paper de Aswad Damodaran. Son 3 papers, pero sobre todo el segundo son sobre meta, o sea, los 3 papers van sobre meta, pero el segundo es el que habla de la capitalización de gastos y ves como realmente Meta Platform, pues esos márgenes son más elevados de lo que está publicando, porque le está ocurriendo lo mismo que a Amazon. Entonces puedes ver aquí como ese apartado, esto es un fragmento del segundo paper, que los argumentos, cito textualmente, los argumentos que usamos para tratar I+D como un gasto de capital, es decir, que el gasto está destinado a generar beneficios a largo plazo, o sea, a largo de muchos años y no el actual. Además de ese I+D, pues también tenemos, por ejemplo, el gasto en publicidad, que es lo que yo digo que es el apartado de marketing, que quito el 20%, y el costo de adquisición de usuarios y de suscriptores, porque al fin y al cabo pues también es una inversión. Y aquí tenemos que tener en cuenta el net shipping cost, que estás invirtiendo en la fidelidad del cliente. Y claro, llegamos a la conclusión de que los márgenes son el doble prácticamente. Y claro, si encima la contabilidad no refleja la realidad, porque Amazon es o sea, son expertos en invertir a través de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los gastos, que estos mismos gastos son los que más representan dentro del total de gastos, como es el cost of sales, que es donde se mete el net shipping cost, el I+D, que es el 11%,
o el marketing, que son el 7% de este último 10K, pues te das cuenta de que es importante pues normalizarlo y capitalizarlo. Pero bueno, que como dijo Mario, que al fin y al cabo a la empresa le beneficia que contabilidad sea así, porque al fin y al cabo pues llegas a pagar menos impuestos por el hecho de incluso algunos años tener pérdidas. Yo creo que a la empresa y al inversor a largo plazo, ¿no? Como tú. Es decir, yo en verdad, cuanto más negativo se pongan los márgenes y más caiga Amazon, si la tienes bien analizada, mejor para ti. Exactamente. Es la diferencia de tener analizado bien el negocio o de guiarte por el precio. Por expectativas, por el precio y por que no tienes mucha idea de qué va Amazon. Entonces, es importante. Menciona mérito por el PER. Es que el PER es increíble, porque es que el PER no representa para nada el negocio de Amazon. Es que es como, no sé, no se me ocurre una alternativa, pero una comparativa, sí. Pero es que no tiene ningún tipo de sentido. Y realmente llegas a descartarla por eso, la importancia de entender el negocio, básicamente. Y bueno, ¿por qué los márgenes de Amazon son tan pobres y por qué invierten tanto en la cantidad tanta cantidad en CAPEX? Lo primero, resaltar que se ha creado la moda, no la moda, porque yo también lo hago, porque son empresas maravillosas de invertir en empresas con CAPEX sales bajos, asset light, porque generan mayor caja, favorecen la generación de caja y tienen mejor retorno sobre el capital invertido. Pero sin embargo, el contra de este tipo de empresas, que son negocios maravillosos y que Adobe es uno de ellos y es mi principal posición en cartera, pues el principal inconveniente es que son más fáciles de copiar, por así decirlo. O sea, una empresa ligera de activos, pues ese ciclo de vida de la empresa pues tiende a cortarse, porque se acelera el apartado de crecimiento, pero la vida de la empresa, que es el 70-80% de la compañía, pues tiende a cortarse por el hecho de ser más fácil de copiar. Son empresas también más disrupteables, como suelo decir yo. En el caso de Adobe, por ejemplo, una empresa de SaaS, pues Figma fue capaz de competirle un poco a Adobe, simplemente con un par de ingenieros, un par de rondas de financiación, por así decirlo. A un gigante. Meta con TikTok, ¿no? Igual, mismo caso. Igualmente son más fáciles de disruptearse y tienen una propuesta de valor buena y un par de millones están poco encima del capital, son más fáciles de disruptear. Sin embargo, vete a competir la Amazon otra vez, vuelvo a repetir, el sector de la logística, donde tienes que meter 100 billones. No vale la idea vale de poco. Tienes que o tener 100 billones o convencer a alguien de que te preste 100 billones o el sector del cloud. Entonces el CAPEX, ese CAPEX que tiene mucho sentido en el modelo de negocio de Amazon, pues actúa como una muralla romana. Es decir, que ahora todas las empresas de SaaS se pongan a acumular CAPEX por acumular, sino que en el caso de Amazon tiene sentido ese CAPEX y crea y nada, eso, que el CAPEX tiene mucho sentido en Amazon por construir esa red logística y también tiene mucho sentido para las infraestructuras de cloud, obviamente. Entonces, eso es, al fin y al cabo, pues, MOAT que vas creando. Y nada, aquí podemos ver cómo los servicios empiezan a ganar terreno a los productos. Tanto es así que ya actualmente es una empresa de servicios. Si miran los ingresos, pues el 53% son servicios ya. Entonces, los márgenes en algún momento tendrán que aflorar. Y nada, suelo decir que aquellos que saben, que han analizado Amazon y comprenden Amazon, pues lo que miran cuando miran los revenues de la empresa, miran más bien esta foto que está en las últimas páginas del 10K de Amazon, al contrario de las primeras que te muestran pues la segmentación de North America, International y AWS. Esta línea tiene mucho más sentido, que es ver cuánto crece cada una de sus líneas de negocio y puedes ver que prácticamente pues AWS crece a ritmos de más del 30%, casi llegando al 40%. Advertising, pues 117%, 39%, 52%, 55%, o sea, auténtica locura. La suscripción también crece a ritmos increíbles. Y el third party seller, pues igual, en plan, es que literalmente es que todas las líneas de negocio de servicios, pues crecen de manera exponencial. Y si nos fijamos, están moviendo literalmente billions. O sea, esto no está actualizado en 2022, pero mover 62 billion al 30% anualizado, pues no es que sea moco de pavo, por así decirlo, y la parte de publicidad lo mismo. Entonces ahí es donde están, vuelvo a repetir, los márgenes de Amazon. Pero que es curioso que los servicios por suscripción van bajando poco a poco, de un 45, un 35, un 31, sí, un 26. Claro. Eso en parte es el crecimiento, pero también es porque de los 200 o más de 200 millones de usuarios que tiene de suscripción Prime, pues el 75% son en Estados Unidos, son 150 millones en Estados Unidos, entonces para que ese segmento sea... Prefiero que poco más le queda ya por abarcar, que cada vez el crecimiento es más limitado por el mercado que hay. Exactamente, el mercado, o sea, al fin y al cabo, si quiere seguir creciendo esa línea de negocio, pues tiene que ir a Europa o a la India, intentar que... Es muy grande, mucha población, claro. Exactamente, porque al fin y al cabo en Estados Unidos más no puedes crecer. Si Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes y 150 millones tienen tu suscripción Prime, pues prácticamente tienes la mitad de Estados Unidos pues con tu suscripción. Si quitas niños, ancianos que no entienden la tecnología y demás, pues se te queda casi como los usuarios que utilizan Meta y tienen internet, ¿sabes? En el mundo. Prácticamente el 70%, 80%
Estados Unidos. Entonces, la clave está y el reto de Amazon está en hacer lo mismo que hicieron en Estados Unidos, pero en el apartado de Europa y de la India y demás. Y bueno, en cuanto a salud financiera, pues Amazon no tiene ningún tipo de problema. O sea, siempre han tenido caja neta hasta este último año, que tienen un poco de deuda neta que no llega ni a una vez deuda neta EBITDA. Y el interest cover, que es el típico ratio que te mide, pues te relaciona los intereses con el beneficio operativo. O sea, cuántas veces de más tiene el EBIT de los intereses que pagan, pues el mínimo que han tenido es 5 veces interest cover. Entonces, suele estar más sobre el 10 veces, 12 veces. Entonces, no va a tener nunca un problema o prácticamente nunca un problema de impago de intereses ni nada de deuda. Free cash flow del 12%, importante que hay que normalizar el working capital y el CAPEX. El CAPEX sobre todo por el apartado de que en estos 2 últimos años han invertido de forma masiva en centros logísticos para la demanda, la sobredemanda que le vino del COVID, que no le quedaba otra. Entonces hay que normalizarlo porque, como les dije antes, duplicaron su CAPEX, o sea, su logística la duplicaron en 2 años. Entonces eso hay que normalizarlo, no es normal. Si no hubiera venido el COVID, esas inversiones en CAPEX hubieran sido más sostenidas en el tiempo. Y aparte, pues el working capital también hay que normalizarlo por el efecto de la pandemia, porque en algunos años le tiende a favorecer y le pueden incluso meter pues 20 billion de caja adicional, o incluso que tengan que poner pues 10 billion al siguiente año. Entonces hay que normalizar todo eso para que llegara a ese free cash flow del 12%. Eso es lo que tiene el free cash flow a día de hoy, ¿no, Idace? Sí, de hecho, si miro, lo tengo aquí en la plantilla, normalizado el free cash flow de la compañía, pues de 2021, era del 11%, este 2022 sería menos de un 4%, pero por el hecho de que, o un 4 o 5%, por el hecho de esa resaca del COVID y demás, y el entorno macroeconómico, se ha ralentizado la publicidad digital porque las empresas tienen que mirar más a dónde destinan gastos. Ya sabemos que es un poco cíclica, tiene una cierta ciclicidad la publicidad digital, y también por el cloud computing, pues se ralentiza por el hecho también de que las empresas pues dicen, a lo mejor esperamos un año más para meternos en el cloud y demás. Entonces, aparte del propio consumidor, si suben tipos de interés, pues el consumo tiende a reducirse de alguna forma. Si, por ejemplo, a una persona se le sube la hipoteca porque tal, pues tiene menos gastos para destinar al consumo de Amazon, por así decirlo. O, por ejemplo, pues la propia inflación, en plan, inflaciones del 10% en Estados Unidos, pues los precios, si un poco, el que entienda un poco de macroeconomía, los salarios se tienden o sea, en el tiempo se tienden a trasladar a la inflación a una velocidad mucho más lenta que los propios precios. Entonces, obviamente, tu capacidad de gasto pues disminuye. Entonces, dedicas menos tiempo a empresas, o sea, menos recursos a empresas como Amazon. Hay que tenerlo en cuenta. Por eso ese free cash flow del último año del 5%, que no es la tónica normal. Lo normal sería un 12, 10, 11%. Y nada, los value drivers o los KPIs, que básicamente son los factores que impulsan el crecimiento del negocio, pues son el GMV, que es el Gross Merchandise Value, que al fin y al cabo es el más importante porque es el que mide la salud financiera del negocio, por así decirlo. Al fin y al cabo es el volumen total negociado de los e-commerce, y es muy importante que este siga creciendo. El 1P pues crece al 10%, se estima que crezca al 10%, y el 3P pues que crezca al 5% durante los próximos 4 o 5 años. Amazon representa el 50% del e-commerce, pero realmente, lo vuelvo a repetir, que el reto está en Europa y en el resto del mundo. Después está pues el Customer Acquisition Cost, el CAC, que es básicamente pues cuánto se gasta Amazon en el cliente, en captar ese cliente, pues en publicidad y demás. También es importante seguirlo. Normalmente cuando una empresa tiende a gastarse menos en adquirir a un cliente, pues quiere decir que las cosas se están haciendo bien y que no necesitas tampoco gastar tanto dinero y tus márgenes van a aumentar. Y luego está el lifetime value, es ese tiempo el valor del cliente, por así decirlo. En el apartado de clientes de consumidores, pues está en adquirir clientes de Prime y retener al suscriptor. Ya dijimos que el cliente de Prime gasta 2-3 veces más que aquel que no lo es, pero es que si encima, cuanto más esté en el tiempo, cuanto más tiempo sea suscriptor Prime, más tiende a gastar. Entonces está claro que el objetivo es adquirir, pero también retener. De ahí que sigan invirtiendo masivamente en la suscripción Prime y que cada vez te ofrezcan más. Y después está el lifetime value de los vendedores externos, del 3P, que a más clientes, pues más vendedores externos están interesados a venir a la plataforma, y que es realmente de estos de donde se va a sacar el mayor valor, yo creo. Y bueno, está claro que si después una diapositiva, no me acuerdo si es la siguiente, veremos el poder de fijación de precios sin explotar de Amazon, no solo por parte de los clientes, de los consumidores, sino de los proveedores sobre todo. O sea, tienen muchos clientes, tienen una capacidad logística superior a través del servicio de FBA, contienen muchos clientes, me refiero a, es la mayor plaza de antiguos
antigua de pueblo, o sea, es el sitio mundial donde más gente El va. mercado. Exactamente, el mercado antiguo, donde la gente comerciaba, pues eso es Amazon. Si quieres vender, tienes que estar en Amazon. De hecho, en YouTube o incluso si lees algunos artículos o preguntas a gente que venda en eBay o que venda en otro sitio, Shopify y otro sitio de plataformas, otro tipo de plataformas, saben que en Amazon pues tienden a convertir mucho más y a vender mucho más por esto mismo, porque al fin y al cabo es el mayor mercado mundial. Aparte, el retorno de la publicidad pues obviamente es mucho mayor a cualquier otro retorno publicitario, entonces, y encima te ofrece una amplia variedad de servicios, o sea, que hace que el valor a largo plazo de los vendedores sea mucho mayor que el de los clientes, que de los propios consumidores. Entonces, esto se retroalimenta continuamente. Al fin y al cabo, de donde va a sacar mayor valor y donde mayor fijación de precios hay sin explotar es en los proveedores, por así decirlo, que es lo que, no me acuerdo quién de ustedes lo había dicho, pero el 3P, la importancia del 3P, que perfectamente puede ser rentable el solo. Y bueno, aquí tenemos una gráfica un poco de cómo se segmentan los ingresos de Amazon por el 3P. Comisiones, el FBA, la publicidad y demás. Cada vez gana más peso el FBA. Bueno, y la publicidad digital también. Y bueno, pues valor oculto y el futuro, o sea, el futuro de los segmentos. Dentro de Amazon Prime, que lo veremos en la siguiente diapositiva, pues hay un margen sin explotar bestial por el simple hecho de que cada vez añaden más cosas a la suscripción. Pues lanzan Prime en 2005, pero aparece FBA, aparece Prime Video, meten Prime Music, fotos, el Prime Day, el Prime Reading, Amazon Fresh en Prime, lanzan Prime Gaming. Entonces, como veremos en la siguiente diapositiva, la transformación de Prime es impresionante. O sea, cada vez agregan más características adicionales al producto. Entonces, cada vez se hace una... Telaraña, ¿no? Un telaraña más grande para el cliente. Exacto, es una suscripción que poco precio que pagamos, pues es un must. En plan, es que no te cuesta nada no tenerla, ¿verdad? Deberías tenerla solo porque no te cuesta nada. O sea, por si alguna vez quieres comprarte un libro, comprarte algo por Amazon, pues te merece la pena, ¿sabes? Es que lo tienes ahí de comodín, por así decirlo. Y encima puedes ver películas. Por ejemplo, yo que soy fanático de James Bond y demás, solo puedo ver esas películas porque compraron MGM, solo puedo verla en Prime. O Rocky, Creo por que ejemplo, que también es de MGM. incluso para el cliente que no utilice Prime, el mero hecho de tenerlo por esa cuota tan baja, es que no Exacto, le es que compensa. O sea, lo retiene solo por ahí. Exactamente, es que aunque no utilice sus productos, da igual, en plan, o no utilice su servicio, es bajísima, es muy baja. Y ya te digo, en Europa, de ahí los precios más bajos, no tenemos ni la mitad de cosas de lo que pueden hacer en Estados Unidos. O sea, es una cosa impresionante. De ahí que de esos 150 millones, de los 150 millones provengan de Estados Unidos. El reto de Amazon va a estar en el resto de países y Del de... mundo. Sí, del mundo. Y implantando el modelo, seguir implantando el mismo modelo en otros países. Exactamente. Y aquí es donde yo quería llegar. Y es el hecho de que puedes ver que en Estados Unidos pues se paga $119 anuales, mientras que en España son $40. Entonces, y bueno, en casi toda Europa. En India un 13, o sea, $13 anuales por los suscriptores de la India. O sea, imagínate si en la India consigues hacer un Europa, o sea, un Estados Unidos, que son 3-4 Hombre, veces más. ahí yo creo que también tener en cuenta también el cambio de la moneda. Es decir, por un indio no es lo mismo. Sí, también. Siento. Cierto. Es decir, a lo mejor lo consiguen super a doblar, ¿no? O doblar o a lo mejor que un indio pague 30 o 40, pero que un indio 115 es mucho dinero para él, Sí, imagino, por el exactamente. cambio. También, obviamente, es una economía emergente y tiene que crecer mucho. A largo plazo sí, seguro. Exactamente. Se prevé que, obviamente, que los precios de la suscripción sigan aumentando. En España creo que se aumentó hace poco, a 40 y pico. Y esa es la idea, conforme aumenten el número de servicios que brinden dentro de cada país. Entonces ahí hay un potencial de aumento de ARPU interesante. Claro, pero es que encima cuando te aumentan el precio es porque te aumentan los servicios, entonces Exacto. te cuesta O sea, menos todavía. jamás Amazon va a subir precios sin aumentar el valor que te aporta. Nunca. No esperes que te suban precios porque quieran explotar su foso defensivo, por así decirlo, su MOA, sino lo suben porque te van a seguir dando más cosas. Entonces, conforme vayan llegando esas cosas a Europa y a India, pues ahí seguirán subiendo precios. Y bueno, a AWS ya lo he comentado. Los vientos de cola del sector son masivos. La infraestructura Bueno, crear la infraestructura de por sí ya es muy compleja, o sea que los competidores están muy limitados y la propuesta de valor tiene sentido porque hace que tus clientes pasen de tener costos fijos sin eficiencia a costos variables dependiendo de la demanda que requieran de cómputo. Entonces tiene sentido todo y se espera que crezca a un crecimiento bastante importante. Y el mercado total se estima a 2030 pues de 1,5 trillón. Se estima. Con 1,5 trillón, 30% de cuota, pues si haces un poco de números y 30% a ese 30% de cuota de mercado, pues y le metes un múltiplo de 20 veces, pues la compañía solo te la valida AWS a 2030. Exactamente. Claro, tenemos en cuenta que ese 20-30% de AWS son con márgenes, en plan de que Amazon está así agresiva en cuanto a precios, porque al fin y al cabo aquí lo que cuentan ahora son los clientes. Esos 20-30% yo creo que pueden llegar a ser un poco más por el hecho de subir precios una vez el sector ya esté más maduro. Entonces ahí también hay que tenerlo en cuenta.
venta. Y nada, aquí vemos los contratos de backlog, que son básicamente acuerdos con un plazo medio de 3 años que se convierten al fin y al cabo en ventas. Entonces es importante ver cómo crecen estos contratos, que te los detalla Amazon así a pie de página, muy escondidito, pero tienes que buscarlo. Y ves cómo hay una divergencia de cuánto crece los revenues de AWS y esos contratos que al fin y al cabo van a tener que converger de alguna forma u otra, Y por el hecho de... una pregunta, ¿qué porcentaje de conversión tiene del que se hace el contrato al que ya se queda para siempre? A ver, tendría que mirarlo porque no he encontrado ese dato porque es complejo. Una de las cosas que le puedes achacar a Amazon es que sus 10K no son para nada fáciles de leer y de entender. Pero, a ver, no sé la conversión que tendrá, pero no creo que tampoco sea muy baja por el simple hecho de cómo crece AWS y por la propuesta de valor que tiene, ¿sabes? En plan, es importante para las empresas este tipo de tecnología. Entonces, a lo mejor ahora, a 2020, 2021, pues algunos contratos, bueno, 2023, 2024, con el tema macroeconómico, pues algunos contratos no se llegan a dar porque las empresas retrasan el gasto ese, bueno, esa inversión, pero yo creo que en algún futuro tendrán a No te converger. creas, ¿eh? Yo creo que estos son ya... Yo consideraría ya esto ingresos recurrentes, prácticamente, porque una empresa que lleve 3 años trabajando con Amazon Web Service, de repente dejar de usarlo... No digo, o sea, obviamente alguien que lo utilice no lo deja de usar. Digo, como esos son contratos que todavía no son ventas como tal, que algún contrato pues diga, no se llega a materializar o de ese estilo, por así decirlo. O que las empresas reserven ese gasto para años donde esté mejor el tema macroeconómico y demás. Sí, ¿Crees que hagan una política de quién da el precio más bajo para captar clientes entre los tres, entre el oligopolio? Exactamente. Yo creo que van a competir a eso. Eso va a ser una guerra de captar clientes, básicamente, porque el que se quede el cliente se queda los ingresos futuros de esa venta. Eso a corto plazo a los márgenes los va a afectar, está claro. Exacto. Y bueno, el FBA, pues eso, el despliegue de CAPEX ha sido muy significativo y Amazon rivaliza incluso con empresas que solo se dedican a la logística como UPS y FedEx. Entonces, tiene sentido por el hecho de lo que del 3P. Pero yo creo que incluso lanzarán un Amazon Shipping y competirán directamente para no solo ofrecer servicio a aquellas personas que venden en Amazon, sino para hacer un SEUR, como aquí en España, por así decirlo, en plan, envíos a terceros, que compita directamente con ellos. Entonces, no es su principal, no tienen el foco principalmente puesto ahí, pero sí que en futuro estoy seguro de que querrán, porque el mercado es grande, no hay muchos competidores por ese alto desembolso. Entonces, yo creo que en un futuro podrían perfectamente competir contra ellos. De hecho, creo que en la siguiente imagen o la siguiente diapositiva, ahí está la comparación de los metros cuadrados de Amazon ya superan a los de FedEx y a los de UPS. Los centros de fulfillment están prácticamente con UPS, y a FedEx pues tiene que doblarlo todavía. Los vehículos están ahí llegando, los aviones creo que están más bien por alquiler que otra cosa, pero están adquiriendo también. Por leasing, ¿no? Sí, entonces en 2030 yo creo que perfectamente ya tendrá números equiparables a esta gente. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si sumamos free cash flow de estas empresas en 2020, pues es prácticamente un tercio del de Amazon, por lo que el mercado es grande y... Muy importante es que ellos se meten en un segmento que ellos tienen una gran parte de la demanda. Entonces, al fin y al cabo, se ponen a pelear, ellos sus clientes los pueden derivar todos a ellos. Exactamente. Y ya pelear por lo otro es que claro, con un sector con coste fijo tan alto como hablamos antes, es que tiene la de ganar. Y cada vez Amazon, no lo incluye en la tesis porque lo vi hace poco, pero si tú comparas el número de trabajadores y cómo también aumenta la robótica dentro de Amazon, o sea, es un componente importante para bajar costes, porque al fin y al cabo un robot no tienes que estar pagándole todos los meses, por así decirlo. Hay robots que pueden hacer cosas, bueno, tú si te pones a ver vídeos de JD prácticamente es robótica pura, en plan, es una cosa impresionante como organizan todo dentro de un almacén. Entonces, los vídeos son impresionantes, sí, es verdad. al fin y al cabo ahí también esa innovación de Amazon es complejo que compitan UPS y FedEx. Entonces, aparte de que Amazon tiene más pulmón financiero y demás, entonces tienen más capacidad para competir, yo creo. Entonces, yo creo que no ahora, pero en 2030 perfectamente podrían estar compitiendo ahí de tú a tú con ellos. Y bueno, publicidad digital, pues lo he repetido ya por activa y por pasiva, pues la publicidad más efectiva y no es invasiva y encima es el escaparate más grande a nivel mundial para vender productos. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Se tiene que desbloquear ese valor de alguna forma y bueno, se está viendo ya. Y otras palancas de crecimiento que tiene Amazon, pues se está metiendo en medicina con Amazon Healthcare, que básicamente es una clínica en línea para posterior envío de fármacos a domicilio, que creo que han adquirido empresas de fármacos y le han dado la licencia para vender fármacos, incluso. Entonces,
fármacos recetados, obviamente. Y esto, igual que AWS, nace de la propia Amazon, porque Amazon tiene esto para los empleados, lo del healthcare. Entonces, funciona también dentro de los empleados que lo quieren trasladar al mundo de las empresas, sobre todo. Tiene mucho sentido. Que tiemble la farmacia, ¿no? Sí, literal. Sobre todo en Estados Unidos, que no todo el mundo puede permitirse algunos medicamentos, pues que esta gente, si los ofrece a precios más bajos o lo que sea, pues tiene ahí un gran componente. Después está el sector de los videojuegos con Twitch y AWS para proveer esa infraestructura. Al fin y al cabo, creo que casi todos estamos de acuerdo en que el futuro de los videojuegos pasa por el cloud, básicamente con un mando y no se requiere el hardware. Y de los que mejor están colocados pues son Azure, obviamente. Si se completa la compra de Activision Blizzard de Microsoft, AWS y Google. Después el cine, obviamente, con adquisiciones de MGM, que hay una frase de Jeff Bezos que me gusta mucho y que explica muy bien el motivo de la suscripción Prime, y es que ganar un Globo de Oro hace que vendamos más zapatos. Es una frase que dice Jeff Bezos, y es así. O sea, realmente que ganes un Globo de Oro y que quieras ver esa serie en Amazon o esa película en Amazon y que te suscribas a Amazon Prime, pues hace que entres al ecosistema de Amazon, y hemos visto que aquel que es suscriptor pues se tiende a quedar y tiende a gastar en la plataforma. Entonces, por eso también hacen lo que hacen con el Prime Video y con todas estas cosas de la Feta, suscripción. está metiendo también los deportes, ¿no? Escuché. Sí, también. se metió el otro día. Ahí Incluso, también. no, ahí es un sector masivo. O sea, y el otro día me metí y podías suscribirte a DAZN o algo así y ver la liga desde Amazon Prime. O sea, era una cosa impresionante, ¿verdad? Y NFL también se han metido, se están metiendo en todos lados. Es a tener en cuenta. Y después, nada, la alimentación con Amazon Fresh y Amazon Go. Si consiguieran llevar a Amazon Go a hacerlo más grande y llevarlo a muchos sitios, que es lo que creo que van a intentar, prácticamente tendrías una tienda en la que entras y sales sin pagar, que se podría complementar con envíos a casa, todo por tener la suscripción Prime. Entonces, otra vez que vuelva a retroalimentarse el componente del engranaje de Amazon. Y encima es que esto, la ventaja que tiene con las retail normales es que te ahorras esos 2/3 de costes, porque prácticamente no hay nadie en la tienda, solo a lo mejor algún vigilante o empleado que esté revisando, pero poco más. Y bueno, la valoración, yo hago dos tipos de valoraciones en este apartado en Amazon. Una es por suma de partes y otra es un reverse DCF. En la suma de partes, básicamente lo que hago es por cada línea de negocio le meto un palo básicamente en cada una de sus líneas de negocio, que crezca al fin y al cabo Amazon al 10%. En la última línea lo podemos ver en el total. De venir creciendo al 28%, que crezca al 10%, pues la verdad que es cuanto menos meterle un palo, básicamente. Yo creo que al fin y al cabo una valoración, o sea, es algo que he ido yo un poco reflexionando, y es que el escenario optimista y tal, eso el Excel te lo soporta de todas las formas posibles. Y al final la convicción no se va a ganar con el escenario optimista o ultra optimista o conservador, sino yo creo que se gana más bien la convicción en el escenario pesimista. Si le metes palos a la empresa por todos lados y resiste, es que realmente está barata y... Hay que meterle palos hasta el tiro de la boca. Exactamente. Exactamente. Y te aguante, claro. Ahí es donde se genera la convicción, porque si tú estás diciendo, coño, le estoy metiendo ingresos, le estoy metiendo crecimientos, que es que, vamos, que crece al ritmo de prácticamente el segmento online. O sea, del 9%, 10%. O sea, son para los vientos de cola que tienen los sectores de publicidad, AWS y demás. O sea, me parece meterle un palo muy fuerte. De hecho, a AWS le mete un crecimiento del 15% por debajo del propio sector. La publicidad, pues al 15% también. Cuando viene creciendo al 66%, si no me equivoco. Sí. La suscripción lo mismo. O sea, al fin y al cabo es meterle palos por todos lados para ver si sobrevive. Está haciendo una under promise over deliver. Exactamente. Y aparte, no solo meterle palos en el crecimiento, sino si la siguiente diapositiva, si la ves, tienes... le meto también los palos en los múltiplos. La valoro por EV Sales porque Amazon no presenta de forma operativa cada una de estas líneas de negocio, sino tengo que hacerlo por ventas, porque al fin y al cabo también podría hacer un DCF o una valoración por múltiplos ajustando flujos de caja y demás. Pero bueno, yo creo que es interesante esta porque ves cada una de las líneas de negocio. Y básicamente lo que hago es meterle unos múltiplos EV Sales muy bajos. Por ejemplo, en el advertising, en la publicidad de advertising, lo que hago es meterle un múltiplo de 2 veces, que si tú te vas a los múltiplos de Meta y de Google son del 5, 6, 7 veces ventas por los márgenes, obviamente. Incluso por debajo de cuando Meta estuvo en precios de 90, incluso, en plan muy bajo. Y yo creo que la publicidad de Amazon pues es más efectiva. Suscripción pues le meto por debajo también de empresas como Netflix, que al fin y al cabo solo te ofrecen un servicio y la suscripción pues te ofrecen mucho más. Y AWS pues también lo valora 5 veces, aunque yo creo que podría valorarse a mucho más. De hecho, Luis Miguel le pone un múltiplo de 10 veces y yo solo rebajo a 5. Entonces nos sale que a 2025, aún bajándole el crecimiento al 10% y poniéndole estos múltiplos ultra deprimentes, pues nos sale que valdría $125 con un upside del 40% desde los precios de los 90 más o menos.
$90, que cuando hice la tesis. Si en el peor escenario te crece, tiene un upside del 40%, no me quiero imaginar si salen las cosas bien. Pero bueno, que yo a la que más valor le doy, sobre todo en la valoración, es al reverse DCF, que es lo que me da a mí me proporciona aquello más interesante, que es conocer cuánto tiene que crecer el free cash flow de la compañía para que la valoración esté justificada. Al fin y al cabo estamos haciendo una valoración a 3-4 años y invertir a 3-4 años en Amazon no tiene ningún tipo de sentido. Y realmente en ninguna empresa porque el 70-80% es el valor terminal. Entonces, en el reverse DCF lo que me da es cuánto crece la compañía. Entonces, le pongo un perpetual growth rate del 2,5, un discount rate bastante exigente del 10%, que empresas como Amazon perfectamente lo podrían tener sobre el 7-8. Y claro, a precios de los 90, pues te sale que tiene que crecer sobre 6-7% anualizado, cuando realmente es un poco absurdo, porque Amazon tiene una capacidad para ampliar márgenes y crecer vía expansión de márgenes bestial. Como los servicios empiecen a escalar y esa escala de márgenes y que dejen de invertir y demás, pues ese free cash flow crece a mucho más ritmo, sin ningún tipo de duda. Entonces, para mí, Amazon está barata. A pesar de lo que el mercado opine, de esas 90 veces beneficios, para mí está barata. ¿Ampliarías a precios actuales? ¿Ampliarías a precios actuales? Sí, ampliaría. No, tengo la posición sobre los 90 más o menos, porque yo compré entre 95 y 80, estuve formando la posición. La posición la tengo. Obviamente, si baja de 90 voy a seguir comprando bien. Bien. Entonces, como ya tengo la posición comprada, básicamente voy a esperar por si el mercado cree que Amazon no va a quebrar o algo. Y si la veo por debajo de los 90 seguiré comprando, porque para mí está regalada. Sobre todo si piensas a largo plazo y ves todo, pues, el ecosistema, las ventajas competitivas, la cultura, al fin y al cabo, todo lo que hace Amazon tiene sentido. Y si encima le metes que está barata y que todavía no se está viendo, no se está aflorando ese free cash flow, pues, y que el mercado tiende a ser muy cortoplacista, pues para aquellos que tenemos una diferencia temporal o una temporalidad de inversión más larga, pues no nos importa esperar porque cuando empiece el valor a aflorar, pues va a ser una vaca lechera prácticamente. Disclaimer, no es consejo de inversión para nada. Es No. lo que haría cada persona. Exactamente, es lo que siempre el disclaimer, que esto al fin y al cabo es la convicción. Claro. Exacto, es la convicción que yo tengo en la empresa porque he hecho un análisis profundísimo. Me he leído 2 libros, me he leído cada una de las cartas anuales de Jeff Bezos, he visto vídeos. O sea, tener esta convicción en Amazon no es muy usual, salvo que se haga un profundo análisis de la empresa. Entonces, importante que cada uno haga su análisis y que la convicción al fin y al cabo es lo que marca que aumentes cuando los precios caen. Y nada, yo creo que los riesgos faltan. Los riesgos, que es lo último ya de esta película. Básicamente, pues lo he hablado, las leyes antimonopolio. El gobierno pues se meta ahí a regular, aunque no tiene mucho sentido en el caso de favorece al consumidor. Realmente lo que hace Amazon no hace lo contrario. Pues que las inversiones en CAPEX y en ser el líder del e-commerce y del cloud pues no den sus frutos, que el cloud se ralentice porque todos se van a Azure o a Google Cloud. Problemas de ciberseguridad o protección de datos, porque al fin y al cabo cuando en el cloud pues tienes datos de empresas, pues algún ciberataque o lo que sea pues puede tender a tener inseguridad dentro de Amazon y de la empresa. Dañar la marca, claro. Dañar el resto de la marca. Exactamente. Y una posible expansión internacional fallida, pues que el negocio en Europa, en la India, no sea lo mismo que en Estados Unidos, no puedas trasladarlo al resto de regiones del mundo, porque ya te verías limitado a Estados Unidos nada más. Que aún así, el free cash flow por explotar crecería igualmente, pero bueno, la empresa valdría mucho más si consigue esa posible expansión. Y pues posibles cambios en los patrones de consumo de la pandemia, pues que a lo mejor la gente le gusta más comprar físicamente que comprar de forma online, pero con esa presencia omnichannel que quiere tener Amazon, pues cubres todas las necesidades. Y yo creo que la compra online tiene más sentido que en este mundo de extrema urgencia en el que vivimos, tiene mucho más sentido que la compra en físico. Aunque yo creo que la clave es eso, el omnichannel, las dos. Entonces esos son los posibles riesgos como tal. El peor gobierno, como siempre. Sí, el gobierno. Claramente el gobierno siempre es el peor. Es el peor. Y nada, aquí sería todo la tesis de Amazon. Muchas gracias por invitarme. La verdad que aguantar el tostón de la película... Está bien, está bien. Es lo que le queda. 7 horas y 20, ¿eh? Sí, va para 2 horas. A ver, quítale los primeros 20 minutos, pero 2 horas más o menos, es lo que habíamos calculado más o menos. Yo creo que para el que quiera profundizar en Amazon, No. este... Yo no en Amazon que esta, sinceramente. Sí, yo me veo todos los vídeos de todo el mundo, porque me gusta, además. Pero mejor que esto, explicado, no. Esto no. Sobre todo, la clave a mí, lo que me gusta mucho es cuando has entrado en los gastos como inversión. Ahí.
esa es la clave, que siempre Es todo el clave. mundo se sabe un poco, se intuye la gente que estamos en el mundillo, pero nadie te entra a mirártelo. Exactamente. Claro. Y al fin y al cabo ahí es donde... Donde Al se fin y al saca cabo el la jugo. contabilidad de la empresa te refleja dónde está la empresa o lo que está haciendo la empresa. Y hay que rascar, en Amazon hay que rascar. O sea, Sí. no son empresas como Adobe, por ejemplo, que la contabilidad limpia como un papel que ves Que Amazon es Ricaflow, la todo empresa donde hay clavado. que meterse. Exacto. Claro. Lo cierto es que es una tesis muy profunda. Te has metido en muchos aspectos y a mí, por ejemplo, de lo que más me ha llamado la atención, de los 3P, la cantidad de comillones que se lleva por cada una de las acciones que hace. Por su Exacto. marketplace, por la logística, joder, es brutal, es brutal. Sí, al fin y al cabo es que puede hacerlo porque es que tiene todos los ingredientes y todo lo que quieren esos vendedores 3P. O sea, tiene los clientes, tiene la logística, la plataforma ideal para poner publicidad, pues al fin y al cabo se lleva mucho y tiene Y sentido hacerlo. una pregunta, ¿ustedes tenéis canal de YouTube, cuenta de YouTube? No. ¿Tenéis solo Twitter? No, Twitter Pues ya sabes, y... Sí, cuando sí. quieras subir otra, nos llamas. No, perfecto. Por mí, perfecto. Decir con esta calidad, no, la verdad que da gusto escucharte. Así que Joder, ya ves. cuando una idea nueva, telefonazo a Metosí. Muchas gracias. No, por mí encantado, la verdad. Sobre todo porque en Substack, tenemos Substack y Twitter, a lo mejor en un futuro lanzamos un podcast, te ves limitado a la escritura. Al fin y al cabo no puedes hacerlo, aunque la tesis es extensa, no puedes reflexionar como haces aquí, por ejemplo, con ustedes, que me hagan preguntas y demás. Entonces, por mí Pero encantado. bueno, porque además es algo que se retroalimenta, que es algo que va enlazado. Y Exactamente. al final aportar y sumar. Y, vamos, yo encantado porque la verdad que da gusto. Yo, vamos, de Amazon, y mira que he escuchado tesis, a Miguel le he escuchado A muchas veces. Miguel, a Luis Miguel, lo he visto yo Pero también. tan en profundidad nunca habrá escuchado. Y siempre tenía ganas de que entrara un poquito más y tú has entrado. Pues muchas gracias. La verdad que se agradece porque Gracias la a verdad ti, gracias a que ti. se agradece Un cuando haces trabajazo, ¿eh? dedicas tanto tiempo. Yo estuve por lo menos un mes a pico y pala, ¿verdad? Si no es imposible. Entonces, gracias. Pues es evidente que es súper machacada y que te la conoces al dedillo. Vamos, se nota que hablas con mucho conocimiento, con mucha confianza y pues, eso lo notamos nosotros. Así que muchas gracias a ti. Gracias. Nada, Y ustedes. una Pues, pregunta comprometida. Sí. Las primeras posiciones, eso es pregunta clave. ¿Cuáles son mis primeras posiciones? La primera, Adobe, Amazon, ¿qué más? la primera es Adobe, la segunda es Meta Platforms Anda. y la tercera es Amazon. Y creo que la cuarta o era Moncler o era Nagarro, no me acuerdo exactamente. Pero por ahí Tiene, estaba. tiene el triopolio. Sí. Bueno, le falta Microsoft, ya está. Ya. Microsoft, mira que tenía que haber entrado, yo creo que podía haber entrado en 200 días o así, pero estaba Amazon más a tiro, entonces... Nunca baja. Microsoft es que No, sigue más Microsoft, barato. ahora Sí, cuando sí. venga su Alem y la explique, o sea, Microsoft es una empresa, o sea, es que no he visto empresa con tal resiliencia, en plan, es que no, por mucho que el mercado Para mí es caiga, la mejor, es que es la mejor, creo yo. Entre A las mí es la FAN, que a más mí me la que gusta. más me gusta es Microsoft, como gustar. Ahora, la que normalmente no se pone a tiro nunca. exactamente. No, es que Amazon no, Microsoft tiene líneas de negocio, al fin y al cabo está tan instaurado en la empresa que es imposible, es ese ecosistema también de Microsoft, o sea, ese ecosistema de que la Exactamente. necesitas. Yo a Microsoft lo que le veo que tiene un coste de sustitución tan grande, siendo un negocio de activo intangible, pero tiene un coste de sustitución tan grande que te defiende. Por ejemplo, Meta no. Meta es intangible y tal, pero no tiene tanto coste de sustitución. Vale, Exactamente. tiene efectos, pero es más atacable, ¿no? Sí, totalmente. Es como lo comento también con Adobe. O sea, Adobe son programas tan necesarios en el día a día de las empresas y a lo mejor las de Microsoft no tanto, pero las de Adobe, por ejemplo, tienen una curva de aprendizaje tan elevada que, o sea, cambiarte es prácticamente imposible. Y el ecosistema, por ejemplo, de Microsoft, no puedes competir con él. O sea, por lo menos a nivel de Claro, yo, empresa. por ejemplo, a Adobe le veo que me gusta, sí, y todo lo que tú dices estoy de acuerdo, pero le veo que puede entrarle como le pasó, ¿no? Con esta que era con Con la Figma, Figma. sí. No, pues te recomiendo que te escuches el podcast con Miguel Laván, Conmigo. que profundizamos a tope en plan, así a este nivel, pero hablando sobre las inteligencias artificiales, sobre Figma, sobre Canva también hablamos mucho, o programas como DaVinci, todo eso lo tocamos muchísimo en profundidad. A lo mejor te convenzo y todo, ¿eh? Miguel también estuvo por aquí, ¿eh? Sí, no, sí, yo escuché su tesis aquí de Steve Lauder, era, ¿no? Sí, Sí, decirlo. Muy buena.
O sea que Fue la si pri- quieres, fue a la lo mejor te primera. convencemos. Yo lo convencí a él, ¿eh? Creo que lo convencí. Bueno, pues nada, como hemos dicho, muchas gracias Jafet, por haber venido a nuestro canal. Impresionante tesis, creo yo. Todos lo pensamos. Un saludo. Un placer. Espero volver. Eso. Sí, hombre. Un abrazo Venga. de Virtus. Gracias. Bueno. Enhorabuena. Hasta luego.